juegan como soldados sin temor. El tablero es el campo y todo es honor. Si la muerte te sonríe, lo mejor que puedes hacer es devolverle el favor y jamás retroceder. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón, mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición, libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera del día de hoy. ¿Cómo estamos? Denme un segundito. 28 ya. 28 de mayo. Van a ser las 6 de la mañana. Hoy sí empezamos tarde. Quise descansar un poquito ayer porque fue un día pesado. Y bien. Así que tuve muchas cosas que hacer, además estuve platicando con algunas amistades y cosas. Por eso el tema de hoy. Y que también les voy a compartir, ¿no? Y en ese sentido quiero iniciar con algunas cosas, ¿no? Dicen por ahí, de la moda lo que te acomoda, y es que hay modas que a ciertas personas no les queda cuando lo hacen por moda. Cuando, por ejemplo, tienes una manera de vestir, porque eres miembro de una pandilla, pues es la misma pandilla, la organización, etcétera, etcétera, la que te protege ante cierto tipo de situaciones o de cosas o como tú gustes y mandes. ¿Por qué se los digo? Pues simple y sencillamente porque si tú dices que eres alguna clase de pandillero y cometes un ilícito, en algún momento vas a terminar en la cárcel, y a lo mejor quien te puede proteger es precisamente pues tu barrio, pues tu crew, ¿no? Y en muchas ocasiones ni siquiera te necesitan preguntar a qué barrio, a qué crew perteneces, porque son tus mismas marcas, ya sea los tatuajes, la forma de vestir, el hecho de si andas pelón o no, pues el que te delata de qué crew o barrio eres, ¿no? Así que, bien, una vez dicho lo anterior, vamos con algunas cosas y después la explicación de por qué se los digo, ¿no? Así que, bueno, mejor primero la explicación, ¿no? Y es que, por ejemplo, ayer yo les hablaba de las miradas lascivas, ¿no? Que sí se consideran un delito. Y por eso cuando salgo a la calle normalmente traigo lentes negros. Porque con lentes negros, nadie podría, por lo menos, reclamarme algo que a mí sí me molesta, ¿no? Porque no podrían estar seguros si los estoy viendo o no, ¿no? Así de sencillo. En primer lugar. En segundo, por ejemplo, esta cosita, que es un simple adorno. Es un simple adorno y también tiene un significado, sobre todo para aquellas personas que tienen el contexto. Las personas que tienen el contexto y que lo usan, sí está bien porque sí tienen el contexto y se los voy a platicar. Esta cosa, además de ser un simple collarcito, un simple adorno, un simple, ¿cómo le dicen?, accesorio en la vestimenta, pues sí tiene un significado. Ese significado se convierte en un mensaje subliminal cuando te está llegando un mensaje sin necesidad de expresar absolutamente nada.
y cumple su función de que te llega ese mensaje o lo captas cuando tienes información para que tu mente o tu cerebro lo procese, ¿no? Y es que sí, hay muchas personas que sí tienen el mensaje y sí les hace cierta familiaridad porque de alguna manera lo han visto y lo asocian a algo y se sienten identificados y en ese momento lo comienzan a usar. Incluso les voy a decir en dónde lo han visto. A este sí lo ubican, ¿no? Es el coyote de Ness. O que es también Nezahualcóyotl, que es coyote hambriento. Y por si no lo sabían, Ecatepec, que es el monte o cerro del viento, donde sopla el viento. Algo así por ahí va. Pero bien, volviendo aquí al collarcito, la forma que tiene, ¿no lo han visto en algún lado? Bien, ¿a qué voy? ¿Lo han visto en algún lado? Sí. De alguna manera les trae un mensaje que les dice o que les expresa algo, sí. Incluso lo podrían comenzar a usar y sentirse bien, sí. Pero en mi caso muy particular, quiere decir que hace 4 o 5 años que sé la verdad sobre algún hecho en específico y me lo pongo por la canción de Un Candadito Nos Vamos a Poner, que es una canción infantil, porque yo ya sé la verdad, pero no les quiero decir nada porque de alguna manera estoy comprobando lo que yo ya sé. Y es que incluso en algún momento se lo decía a una amistad. Lo que pasa es que a mí no me gusta juzgar a nadie, absolutamente a nadie, se diga lo que se diga de esa persona. A nadie juzgo hasta que no es con su comportamiento la que desmiente o confirma lo que se dice de esa persona. Pero de entrada, absolutamente a nadie juzgo. Es a raíz de su comportamiento y de que ella misma va confirmando, desmintiendo lo que se dice, que pues entonces yo ya voy creyendo o no. Pero todo el mundo tiene el derecho a, pues a no ser juzgado, ¿no? Así que bien, ahora ya tienen el contexto. Y no es porque yo pertenezca a X o Y banda, incluso en algún momento con toda la serenidad del mundo y fingiendo que yo no sabía nada o que no conocía del tema, les dije a todos, vamos a hacerle con las manos así mientras nos tomamos una foto, ¿no? ¿Le suena? Pero bien, así las cosas, eso pasa. Yo cuando decido participar en un proyecto, yo ya sé de qué trata el proyecto, yo conozco los alcances del proyecto y lo único que busco es confirmar algunas cosas de las cuales tengo duda, porque se los vuelvo a repetir. No me gusta juzgar a nadie sin siquiera conocerlo, ¿no? Y es que eso es muy común que me pase. Como por ejemplo, en algún momento sí llegué a sentir alguna clase de frustración, cuando de repente voy a la fiscalía y me dicen, eh, ¿y cómo se llama la persona? Y me quedo, achis, pues sí es cierto, ¿cómo se llama? No los conozco, no sé cómo se llaman, no sé cómo se apellidan, no sé a qué se dedican y ni me interesa porque casi todo el tiempo yo estoy ocupado con mis propios proyectos, ¿no? Además, por ahí les comparto que pues tengo mucho que investigar antes de dedicarme a cualquier cosa porque siempre existe la facilidad de que te metas en un problema legal. Y les voy a poner un ejemplo. En este mundo de la tecnología hay muchas cosas que son consideradas delitos. Aunque tú pudieras argumentar que se trata, por ejemplo, en el hacking, que se trata de
un hecho ético si yo interviniera la computadora, el celular de alguien. En primera estoy violentando el artículo 16, aunque hubiesen sido primero ellos los que me hubieran intervenido, ¿no? Así de sencillo. En primer lugar, lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, dar un ping para ver que la dirección existe. Eso sí lo puedo hacer porque es un tema de seguridad personal, porque están ingresando a mi domicilio, a mis sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sí lo puedo hacer porque lo único que hago es hacer ping y ese ping me regresa la información de las personas, ¿no? ¿Qué más? De alguna manera puedo con ese pin sacar sus datos personales y exhibirlos, pues por supuesto, porque donde estoy haciendo ping es en la información en mi domicilio y además por un protocolo de seguridad en lo que busco es primero mi bienestar personal, ¿no? Así de sencillo. Además de que si estás en mi red, en mi domicilio, pues quien está cometiendo el delito, pues son otras personas, ¿no? Así de sencillo. Pero de ahí en fuera lo demás sí podría ser considerado un delito cibernético. Así es que no lo hagan, ¿no? ¿Qué más? Ya les dije, sí. Vámonos con definiciones, porque también hay definiciones importantes. Sobre todo, eso me pasó ayer que estaba platicando con mi mamá, por ejemplo, y con una contadora que ya se pensionó hace tiempo. Pero de repente, sobre todo a ella le gusta hablar mucho de política y esas cosas. Y como sabe que pues le sea el tema, pues le gusta platicar conmigo. Y pues también yo sí sé y sí conozco, e incluso si le anticipo algunas cosas que es casi un hecho, casi van a ser, pues porque hay eventos, movimientos, etcétera, etcétera, que tras ver cómo se van desarrollando, no es difícil, cuando conoces el medio, no es difícil imaginar pues cómo va a terminar la cosa. En ese caso, pues le digo si tengo la información y lo que ha pasado es que así llega a suceder, ¿no? Por eso es que mis pláticas con un maestro que como tal se dedica a eso, que es el maestro Alfredo Jalife de la UNAM, que da clases ahí en maestría, pues se ponían buenas las pláticas, incluso en algunas ocasiones se llegaban a subir de tono porque estaban viendo a pues a dos mundos completamente diferentes, alguien que se dedica a eso, pero que trae corte como tal de izquierda, y alguien que está haciendo sus pininos exactamente en eso, pero que trae otro estilo, otro corte, pues por supuesto que van a chocar en algún punto, ¿no? Así que bien, vamos a continuar porque pues les tuve que aclarar dos conceptos que considero yo son importantes. El primero de ellos es que es propiedad privada y vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, que en este caso es Moni, que es propiedad privada. Ahí está. Moni me contesta, la propiedad privada es un concepto legal y económico que se refiere al derecho de una persona o entidad a poseer, controlar y disponer de bienes o recursos de manera exclusiva. Y aquí hay unos puntos claves sobre la propiedad privada. Características: derecho exclusivo, protección legal, transferibilidad y uso personal. Importancia: incentivo económico, libertad individual, estabilidad social. Eh, sí hay una crítica, pero sobre todo esto viene de la parte de los que eh, abogan por el comunismo, ¿no? Que se habla de temas de desigualdad e incluso de casos de abuso sobre la explotación de algunos recursos, ¿no?
que se consideran de todos, ¿no? Eso es lo que es una propiedad privada, ¿no? Sobre todo aquellos que se creen comunistas no entienden ese tipo de conceptos, pero seguro estoy que tampoco entienden el comunismo, y menos si le preguntas, oye, ¿cómo es la bandera de Rusia sin googlearlo? No les van a saber decir. Incluso yo, que me considero admirador de algunas cosas, sobre todo de la cultura rusa, en este momento les voy a ser bien sincero, no me acuerdo de cómo es. Así que bien, y el segundo concepto es que es un autodeformal prisión. Porque platicando con mi amiga la contadora, pues es que es difícil que en contabilidad se manejen este tipo de conceptos, ¿no? O sea, sí, pero normalmente es prisión preventiva y es en algunas ocasiones por ser preventiva incluso puede ser en el domicilio, ¿no? A ver, dice, un auto de formal prisión es un documento legal que se utiliza en el ámbito judicial, especialmente en sistemas penales. Se refiere a una declaración que una persona hace ante un juez o autoridad competente en la que se reconoce la existencia de pruebas suficientes para ser procesado y se acepta la prisión preventiva en su contra. Características del auto de formal prisión. Voluntariedad. La persona debe aceptar de manera voluntaria las condiciones del auto de formal prisión. Reconocimiento de cargos. Generalmente implica un reconocimiento de los hechos que se le imputan. Prisión preventiva. Aceptar este documento puede llevar a que la persona permanezca en prisión mientras se lleva a cabo el proceso judicial. Y derechos. Las personas tienen derechos a ser asistida por un abogado durante este proceso. Y se los comento porque a veces este tipo de conceptos suelen confundir e incluso causar temor. Es decir, sí es una aceptación de un hecho, pero como es auto, tiene hasta cierto punto cierta clase de beneficios, ¿no? Y bien, ¿y habrá alguna versión chacalona, pirata, sin sentido, todo lo que yo consideraría una barrabasada? Pues a lo mejor sí, ¿no? Algo que lo podríamos considerar una moto de formal prisión, ¿no? Que pues el concepto no existe, pero con bajo presupuesto es para lo que alcanza y es lo que hay, ¿no? Y no es broma, así que bien, ya manejamos nuevos conceptos que a veces, como las personas no se dedican a esto, pues sacan un poquito de contexto, incluso si causan un poquito de temor, ¿no? Bien, ahora sí continuemos con la lectura de ¿cómo se llama? De Napoleón, ¿no? Ah, sí. Y mejor se los digo. Eso que están pensando no va a pasar. Acuérdense, y les estoy hablando en serio, si me expulsaron y les dijeron bien clarito, ese individuo no es bueno para ustedes, es porque así es, hubo una razón por la que me expulsaron. Claro, además de que yo se lo pedí, hubo una razón real por la cual me expulsaron y no les estaban mintiendo. Así que no lo intenten. Bien, continuamos ahora sí. Aquí está Tolón, Cartaux. Es ahora quien a su vez no comprende nada.
toma al pie de la letra las palabras de Bonaparte y volviéndose hacia Dupas, su fiel ayudante, le dice: parece que el capitán Cañón no está muy fuerte en geografía. Este fue el primer sobrenombre de Bonaparte. Ya veremos cómo mereció después el de Pequeño Cabo. Y es que, ¿cómo se dice cabo o quepo, no? Puede ser otra reflexionada, ¿no? Y es que, sí, adivinaron, hubo algún momento en la historia que hubo una falla en la Matrix, y no es mentira, sí pasó. Pero yo desde ese momento ya sabía que me iban a terminar expulsando, ¿no? Así que, ¿qué les digo? Nada más les puedo decir, y no es justificación, que mi actuar no fue malo, y ya, ¿no? Digo, si mi actuar no fue malo, y desde entonces me la he pasado comprobando y siendo una buena persona, incluso una persona de honor, pues no tendría como por qué sentir alguna clase de culpa o de pena o de cualquier cosa, ¿no? Bien, dice: en ese momento entra el representante del pueblo, Gasparín Bonaparte. Había oído hablar de él no sólo como verdadero patriota, leal e intrépido, sino también como hombre sentido, recto y de gran perspicacia. El futuro emperador de Francia se dirige a él y le dice: ciudadano representante, soy jefe del batallón de artillería por ausencia del general Dutiel, y a causa de estar herido el general Nomartín, estas armas se hallan bajo mi dirección y pido que nadie intervenga en ellas más que yo, pues de lo contrario no respondo de nada. ¿Y quién eres tú para responder de alguna cosa?, pregunta el representante del pueblo, asombrado de oír a un joven de 23 años hablar con semejante tono y con tal seguridad. ¿Quién soy?, replica Bonaparte, atrayendo a Gasparín a un rincón y hablando en baja. Soy un hombre que sabe su oficio y que se halla en medio de personas que ignoran el suyo. Pedid al general en jefe su plan de batalla y veréis si tengo razón o no. El joven oficial hablaba con tal convicción que Gasparín no vaciló un momento. General, dice acercándose a Carteaux, los representantes del pueblo desean dentro de 3 días les presente su plan de batalla. No has de esperar más que 3 minutos, contestó Carteaux, pues lo daré ahora mismo. En efecto, el general, sentándose al punto, cogió una pluma y escribió: en ciertos ¿qué dice? En cierto resentimiento, y optó de nuevo por la artillería. Como resultado, se dieron órdenes directas por el general en jefe, y él mismo se aseguró de que se iban cumpliendo correctamente a fin de apresurar su efecto, ¿no? Así mero vemos la seguridad de alguien que conoce su oficio. Y este tipo de cosas a mí en lo personal sí me han pasado. Porque, por ejemplo, yo cuando me llevo a contratar y les digo voy a hacer algo, normalmente lo termino haciendo en el tiempo que dije que lo haría, porque conozco mi oficio y conozco el medio y conozco los tiempos. De tal manera que cuando pasa el tiempo y me dicen, oye, es que necesitamos X o Y situación, y la necesitamos, como por ejemplo para comenzar a participar en licitaciones, pero hasta el momento no hemos hecho el proceso. Si les digo, no se preocupen, yo lo hago, y de repente me dicen, oye, ¿y es eso posible? Y siempre les contesto, bueno, ¿qué dice? Es que la misma ley lo dice. Y se ponen a revisar la ley y me dicen, no, la ley no lo dice, que sí lo dice, y no, que no lo dice, y entramos en un conflicto eterno hasta que les digo, bueno, entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice esto.
Bien, ¿y maneja límites de tiempo? No. Pues entonces la misma ley lo dice, es decir, si no te lo dice, se podría considerar o un silencio o una laguna legal que si tú lo haces, no está mal. Sobre todo porque a tu favor tienen otras leyes de la misma materia que son aplicables, como puede ser la misma ley del IMSS o incluso el Código Fiscal, que te dice que si cumples con una obligación antes de que se te requiera, realmente ni la multa ni X o Y son aplicables, y así lo dice la misma ley. Entonces, pues sí dice, ¿no? Nada más que necesitas conocer del tema, pues para darte cuenta que sí lo dice, ¿no? Pero bien, por hoy es todo. Ya vámonos a desayunar, ¿no? Sobre todo porque van a ser las 6:30 y pues no he desayunado, ¿no? Y hoy es un día, no, fíjense que hoy martes es curioso, pero es un día tranquilo, y esta semana en especial o en particular voy a dejar que sea tranquila, porque recuerden que son las elecciones y creo que hasta mañana es el último día de campaña. Entonces voy a seguir exactamente en la misma línea, evitando hacer alguna clase de comentario en política, sobre todo por una razón. Yo la verdad es que cuando he tenido redes sociales con muchas personas, sí he buscado ser pues el estelar, que era el objetivo de esas redes sociales. Pero ahora que no, y sobre todo en cuestiones políticas, y sobre todo ahora que no voy a participar ni en las elecciones intermedias ni en las finales, no tendría ninguna clase de sentido que yo busque ser estelar o tener razón o esas cosas, para nada, ¿no? Además, algo que me agradó es que dice la presidenta que es tiempo de mujeres, y yo considero que tiene razón, porque por lo menos yo en lo personal tengo curiosidad de saber cómo vamos avanzando, cómo se resuelven problemas que se está reconociendo que sí hay, y se están tomando medidas, e incluso ayer en el programa de Es la Hora de Opinar, pues casi siempre ellos que tienen una opinión difícil reconocían la existencia de planes que se estaban echando o poniendo a andar. Y para 6 meses o 7 que vamos desde que inició este nuevo gobierno, creo que pues está bien, ¿no? Así que pues no es momento de que yo tenga ninguna opinión, y ni lo será en algún momento de estos 6 años, ¿no? Así que pues omito dar una opinión política, porque sí es tiempo de mujeres, y ahora sí que cada quien decide. Nada más si les hago la invitación, porque creo que hasta mañana todavía está permitido invitar a la gente a que vaya a votar, ¿no? Y cada quien decide por quién. Así que por hoy es todo, y ya vámonos a desayunar. ¿Oh? ¡Nita! ¡A la cresta! ¿Oh?